Gracias, Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, la justicia debe ser más grande que la ley, pero la ley debe ser parte fundamental de la justicia. Dicho esto, lo que nos corresponde a todas y a todos es construir un país mejor, adaptado a todas las voces de quienes formamos parte de este país. Más allá de si esta iniciativa de reforma al Poder Judicial es pertinente o positiva para mejorar la justicia, primero sí debemos hacer un análisis profundo en cómo se desarrolla la justicia en nuestro país y sí, efectivamente, qué Poder Judicial tenemos, pero también qué herramientas tiene para darle justicia a las y los mexicanos. Si bien es cierto que la justicia enfrenta desafíos significativos, también lo es que el Poder Judicial ha estado en condiciones adversas por parte de sus pares, del Poder Ejecutivo atacándolo desde las mañaneras y por supuesto también de este Poder Legislativo. En 5 años el presupuesto autorizado al Poder Judicial disminuyó en términos reales en más del 15%. Para este año, para 2024, el Poder Judicial enfrenta un recorte del 32% respecto al 2023, colocándolo en el escenario presupuestal del año 2015. Sin embargo, la carga de trabajo en tribunales y juzgados federales se incrementó en 28%. Dentro de lo que se proponía con el presupuesto que además le fue recortado para este año, ha impedido que avancemos en materia de justicia porque estaba proyectada la creación de 22 tribunales para atender las obligaciones derivadas de la reforma laboral, instalar 6 nuevos centros de justicia penal y 3 centros regionales de ejecución, constituir el Instituto Federal de Justicia Alternativa, mandato que nosotros también les dimos al aprobar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, crear 14 órganos jurisdiccionales y la unidad de peritos judiciales, así como fortalecer el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y este instituto también debe ser tomado en cuenta. De 2021 a 2023, el presupuesto asignado a este instituto sufrió una reducción sustancial de 17,000 millones de pesos. En mayo de 2023 existían 837 defensores públicos a nivel federal, pero solo 282 contaban con un nombramiento de defensor público en el 2018. Todo esto, 555 que no han obtenido su plaza debido a la austeridad financiera del Poder Judicial. En los últimos 3 años, la contratación de defensores públicos se detuvo como nunca y eso se traduce en una defensa débil y poco efectiva para los más pobres, que se encuentran encarcelados por delitos federales. Aquí les gusta hablar mucho de los magistrados, de los ministros, pero hay miles de trabajadores en el Poder Judicial y esos son los que no están viendo. Los sueldos que se pagan en el Consejo de la Judicatura, 91% desempeñan directamente labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional. Y en la Suprema Corte son 7 de cada 10 de los empleados quienes las ejecutan. Ellos no son los ministros de la Corte, esos que han hecho enojar al presidente y a la mayoría. Debemos ser muy conscientes de que una reforma al Poder Judicial no va dirigida exclusivamente a los ministros de la Corte. Debemos ser muy claros en que una reforma al Poder Judicial debe llevar presupuesto. No podemos seguir exigiendo que haya justicia si reducimos todos los recursos para que puedan ejecutarla, si ponemos en riesgo que haya nuevos juzgados, si ponemos en riesgo que no haya personal y se sigan retrasando habiendo inocentes en la cárcel. Insistimos, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de una reforma al Poder Judicial
que no es necesariamente esta iniciativa, porque sí debe haber justicia pronta y expedita, pero no debe ser a costa de venganzas personales y mucho menos a costa del pueblo de México. Es cuanto, Presidenta. Con su venia, presidente. Adelante. Pueblo de México, compañeras y compañeros. Quiero iniciar recordando algunos de los gastos que ha ejercido el Poder Judicial, que en efecto salen del bolsillo de las y los mexicanos. 2,000 millones de pesos en seguro de gastos médicos de personal civil, casi más de 500,000 millones de pesos en mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, 15 millones de pesos en celulares. Solo la ministra presidenta se embolsará 3 millones de pesos brutos solo por concepto de sueldo. Además, más de medio millón de pesos por concepto de aguinaldo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República. Esto es violatorio de la Constitución. Y aún sabiendo este despilfarro de los recursos públicos, esta derecha opositora tiene el descaro de pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial que en febrero nuestro presidente envió a la Cámara de Diputados, y todavía se atreven a seguir malinformando al pueblo. Sigan malinformando, sigan afirmando que el pueblo es tonto y que no debe designar a sus jueces ni a sus ministros. La única verdad es que esta reforma es indispensable para acabar con la opulencia, la ineficiencia, el elitismo y la corrupción en la que opera el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Y aunque no les importe aquí a los compañeros y hablan hasta más fuerte que yo, les digo así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es y será corrupta y queremos una reforma. Perdón, diputada, si me disculpa, hacemos un llamado al orden a las compañeras y compañeros legisladores para que mantengamos el respeto a la expositora. Continúe con su Muchas gracias. Me gustaría que también se me repusiera mi tiempo, presidente. Sí, por favor, hay que reponerle el tiempo a la diputada. Esta institución, la Corte, que debería estar al servicio de la justicia, se ha dedicado a invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Nación que afectan indiscutiblemente los intereses de la nación. Esta reforma no se va a pasar en fast track como ahora quieren inventar, como la derecha quiere hacernos creer otra vez. Tenemos en la Cámara esta iniciativa de reforma desde el 5 de febrero de este año. Ha tenido tiempo suficiente la oposición para estudiarla. Sí, y sigue hablando la compañera más fuerte que yo. Pase, compañera, aquí es el debate. Aquí arriba, suban. El 5 de febrero de este año, y se ha tenido tiempo suficiente para estudiarla y para reconocer su necesidad de aprobación. Les encanta decir ahora que no le vamos a mover ni una coma, que así nos la mandan. Son misóginos porque además dicen que que ya está mandada desde Palacio. No, esas son las estrategias dilatorias del PRI. Siempre, por ejemplo, en la reforma energética, pedían que se cambiaran 10 puntos, se cambiaron esos 10 puntos, se modificaron, se adhirieron y aún así el PRI votó en contra. Así son, rompen y traicionan todos los pactos, por eso ya se van. Ahora les vamos a decir nosotros cada semana, y ya se van 6 años más porque se va el PRI y el PAN. Entonces, para abonar al diálogo, para abonar a la participación y la transparencia, la Junta de Coordinación Política acordó ya la realización de foros de Parlamento abierto. Se hicieron del 19 de febrero al 18 de abril de 2024. Pero claro, se realizan estos diálogos nacionales en los que se debaten temas de estos proyectos legislativos con 4 ejes que siempre son libertad, bienestar, justicia y democracia. Las 3 modalidades de discusión consistieron en diálogos de la Junta de Coordinación Política. Estos ejercicios de pluralidad participaron más de 170 personas ponentes, expertas, especialistas, incluso participaron ministros de la Corte. Uno de los pilares de este proyecto de transformación es tener a la ciudadanía, mantenernos informadas e informados. Por eso desde entonces se ha dado a conocer nuestro famoso y exitosísimo Plan C, que por supuesto incluye esta reforma judicial, la cual hace parte de la misma agenda de continuidad en nuestro segundo piso de la transformación. Y no vamos a permitir que se denoste la voluntad del pueblo de México. Tenemos claro, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México,
que la participación consciente del pueblo de México es lo que sigue consolidando la fortaleza de nuestro proyecto. Por eso estamos promoviendo la participación de forma inclusiva, plural y abierta a las personas interesadas de las instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, expertas, especialistas y todas las personas que contribuyan al estudio, a la difusión y a la mejora de las iniciativas constitucionales enviadas por el presidente de la República en febrero de este año, principalmente la reforma al Poder Judicial. Con lo anterior y la finalidad es que se conozca la materia del debate, que ya sabemos, el pueblo no es tonto y tonto quien piense que el pueblo es tonto. Las y los legisladores de la transformación estamos y seguiremos haciendo historia, seguiremos trabajando para la consolidación de una república democrática, justa, honesta, libre, participativa, diversa, austera, incluyente, responsable y sobre todo para todas y todos, sin privilegios, sin que un ministro de la Corte se guarde 9 meses la deuda que tenía Salinas Pliego de pagar 63,000 millones de pesos. Lo que queremos es una justicia digna de la transformación de esta 4T. Muchas gracias, es cuanto.